Hola, muy buenos días, muy feliz viernes, muy feliz vida. Muchísimas gracias por estar aquí pasito a pasito, día a día, un día a la vez. Hemos ido atravesando toda esta semana curiosa, bonita, emotiva y por la que te doy las gracias, por esa compañía, por ese acompañamiento durante el camino de esta semana. Te doy las gracias y espero ya de antemano, te deseo un muy feliz fin de semana. Espero que para ti también haya sido una semana que te haya hecho sentir, que te haya hecho reflexionar, quizás que te haya hecho ver un poco más allá, que es de lo que se trata, de siempre plantearnos qué puedo hacer para ser más feliz, en definitiva, qué puedo hacer para ser más yo, qué puedo hacer para estar más en mi esencia, en mi ser, cuál es el punto de fuga, qué es lo que el punto ciego, qué es lo que no estoy viendo. Ese es el tipo de planteamiento que nos gusta hacernos aquí. Así que te doy las gracias por hacértelo conmigo y de paso ayudarme a mí también a reflexionar y mucho. Y a ver muchas veces yo también cuál es ese punto que no estoy viendo. Vamos por favor a ver cuál es la energía, cuál puede ser, pues eso, el punto que nos quieren hacer ver, el enfoque que nos quieren plantear, proponer en este momento. Como siempre decimos, hoy viernes 29 de noviembre o cuando quiera que sea que este vídeo llegue a ti. Si resuena la información, es para ti. Y si no resuena, gracias por venir. Por favor, ¿cuál es esa energía? ¿Cuál es esa sugerencia? ¿Qué información tienen para nosotros hoy? Para las personas que estamos aquí conectadas, ¿cuál es esa información? Se ha quedado una sola ahí abajo, qué curioso. Va, la luna. Bueno, súper curioso. Este tarot es un poco, no tiene tantos colores, tiene colores muy curiosos, de verdad, pero no tiene tantos colores como otros que solemos usar. Entonces igual te cuesta un poco verla ahí o te cuesta identificarla acostumbrado a un perfil de la luna más clásico. Pero aquí vemos una luna que, como la propia luna, es muy dual. Vemos dos figuras, una por cada lado. Y vemos una luna que yo creo que lo que nos está diciendo hoy, fíjate que ayer hablábamos de Sangha, hablábamos de la comunidad, llevamos una semana hablando de encontrarnos a nosotros, hablando de saber quiénes somos, pero también de saber qué lugar ocupamos en la vida de los demás o qué lugar ocupan los demás en nuestra vida. Y la luna tiene mucho que ver con ese lado femenino de la madre que nos aparecía el miércoles con la runa Berkano, con la madre, con la nutrición y con las emociones. Entonces yo creo que hoy nos dicen justamente reposa. Además nos vamos acercando, creo que no sé si es el lunes, creo que sí, que es cuando es luna nueva. Nos vamos acercando ya a ese final de ciclo para iniciar otro, que además coincide ya también con un nuevo mes, que además es el último mes del año. Así que fíjate cuánta cosa profunda, cuántos cambios, cuántas transiciones, cuántas cosas pueden ser necesarias que afloren en este momento. Y de eso nos habla la energía del día de hoy. De reposar, de llevar adentro de nosotros, llevar a nuestras emociones este momento lunar, este momento de mirarme yo. La luna, recuerda que representa el campo emocional, el cuerpo emocional, representa cómo estamos por dentro, representa cómo vivimos nuestro hogar, nuestro templo, nuestro espacio más íntimo, nuestro espacio más al que solo accedemos nosotros y determinadas personas. Ese espacio sagrado, místico, es al que hace referencia la luna. Entonces siento que hoy nos dicen, vamos a recogernos en este espacio sagrado de la luna, en este espacio íntimo. Vamos a recogernos en esa intimidad para intentar ver qué hemos hecho durante estos días, con qué nos quedamos, o quizás incluso con este momento en particular de tu vida, al margen o aparte de lo que hayamos hecho durante esta semana, la información que se nos ha ido dando, el trabajo personal que cada uno de nosotros haya ido haciendo en este momento vital de nuestra vida, próximo a ese cambio de luna, próximo a ese cambio de año. ¿Qué queremos? ¿Qué sentimos allá adentro? ¿Qué podemos destacar? ¿Qué podemos subrayar de esas emociones? ¿Cómo nos sentimos?
estoy a gusto con mi cuerpo emocional, estoy a gusto con mis emociones, estoy a gusto con mi entorno más inmediato, más íntimo. ¿Hay algo quizás que yo crea que tiene que cambiar de ahí? ¿Hay alguna novedad o hay algún cambio que yo sienta que se deba aplicar para que esa emoción, ese campo emocional pueda ser más satisfactorio para mí? ¿Hay algún compromiso que yo quiero adquirir conmigo? Porque la luna, como buena madre, también nos enseña a cuidarnos, nos enseña a nutrirnos adecuadamente y nos enseña a comprometernos con nuestro proceso personal, sabiendo, yo con la luna insisto mucho en esta palabra, en el amplísimo sentido de la expresión, nutrición, sabiendo nutrirnos, sabiendo de qué nos nutrimos. No solamente el alimento físico, obvio, sino también el alimento espiritual, el alimento de las relaciones que fomento, el alimento del trabajo que busco, el alimento de lo que busco dentro de mí y lo que busco fuera en ese sentido también. Esa es la reflexión que para mí tiene este arcano en el día de hoy. En especial, si tú eres un signo de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, si tú eres un Cáncer, un Piscis en especial, también Escorpio por supuesto, porque la luna tiene que ver con todos los signos de agua, pero probablemente de una manera más directa con Piscis o con Cáncer. Si tu signo lunar está ahí o tu signo solar incluso, pero sobre todo lunar, que tiene que ver con las emociones, si tu signo lunar es Escorpio, Cáncer o Piscis, mira mucho eso hoy, mira mucho cómo te sientes, qué trato le estás dando a ese espacio de tu vida, el espacio emocional, cómo te sientes, cómo dejas que cómo dejas que te hagan sentir, en cierta manera también se puede decir, y qué relación tienes tú con los demás a ese nivel. Es decir, tolero personas que me hagan sentir mal o situaciones que me hagan sentir mal. En definitiva, yo siento que es un poco hoy como energías como de reflexión sobre todo lo aprendido, sobre todo lo que hemos visto, y por supuesto también, igual que decíamos con Bergano el miércoles, la luna nos invita a mimarnos mucho, a ser nuestra mamá, a ser nosotros, a ejercer nosotros ese rol de mamá para con nosotros mismos, preocuparme de mí, priorizarme yo, saber que soy lo más importante de mi vida, eso. Si también eres mamá o si tienes un vínculo mamá o papá, porque la luna obviamente también está en los hombres, el lado femenino también está en nosotros. Si tú eres mamá o papá o si por lo que sea tienes una relación más o menos directa por trabajo o por familia, con niños, con adolescentes, esta carta hoy te está invitando a que bajes las barreras respecto a ellos y a que te nutras mucho de ellos y te llenes mucho de ellos, que más que nunca te bañes de esa energía infantil o de esa energía juvenil que representa la luna. Y yo creo, para terminar, que por encima de todo, esta carta nos dice: mírate mucho, observa tus emociones, simplemente obsérvalas, cómo te sientes, qué pasa ahí dentro, ¿vale? Sé consciente, toma conciencia de ellas, como observador, como observadora, sin juzgarla, simplemente observa. Y cuando identifiques alguna que igual te chirría un poco o igual te desagrada un poco, ve un poco a la raíz, profundiza ahí. La luna tiene mucho que ver con la profundidad de las mareas, con la profundidad de las aguas. Entonces, probablemente una vez que identifiques esas emociones, bucea en ellas y trata de ver a qué obedece esa emoción que quizás te gusta menos. Pero todo esto con mucha calma. La luna es muy pausada, muy suave, y además siento que en este momento, por la semana que hemos atravesado, nos merecemos esa calma. No se trata de entrar en conflicto, se trata de disfrutar de esa inmersión en las aguas y de disfrutar de esa inmersión, de identificar de dónde viene esa emoción, por qué reacciono yo así, qué herida hay ahí, o qué mensaje, o qué experiencia, o qué memoria, lo que sea, lo que cada persona encuentre ahí, ¿vale? Pero con mucha calma, sobre todo mímate mucho en el día de hoy. Bueno, mimémonos, yo también. Nos tenemos que mimar mucho en el día de hoy, tenemos que volver a tomar conciencia de ese rol de mamá y mimarnos mucho y maternizarnos mucho.
Me encanta, para mí, no sé cuál será tu impresión, como siempre te digo, gracias por compartir, comentar, dejarme por aquí abajo el comentario con tu impresión o escribírmelo en un correo electrónico si no te apetece hacerlo aquí, pero no sé cuál será la tuya, pero la mía es que es perfecta esta carta para, bueno, siempre lo es, entiendo que todo es correcto y perfecto, pero para mi sentir además es la perfecta para cerrar esta semana, es la manera, el modo para mí más bonito, más óptimo de cerrar esta semana conectando una vez más con nuestras emociones. El lunes nos preguntaba el oráculo del País de las Maravillas quién eres y hoy la luna nos pregunta qué sientes, cómo te sientes con respecto a lo que sea, con respecto a la vida. Muchísimas gracias, feliz vida, feliz viernes. Hasta el lunes, iba a decir hasta mañana, no, hasta el lunes.